Muchas personas en el mundo aseguran haber tenido un encuentro inquietante con una persona que no parecía humana. Se cree que existen seres desconocidos entre nosotros, los cuales se camuflan con un aspecto humanoide. Este tipo de situación podría pasarte a ti en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán creer en la existencia de seres infiltrados. Cuando era adolescente, viví por un tiempo en la casa de mis primos. Ellos vivían en un vecindario algo peligroso y de mala fama. No lo digo solo por temas de delincuencia, sino que en verdad ocurrían cosas demasiado turbias, porque en las zonas aledañas se practicaba la magia negra y en general era un pueblo donde la gente no era muy amigable. La casa de mis primos era pequeña y afuera había un portón negro por donde metían el auto, porque no tenían cochera. Bien, recuerdo que una noche me desperté porque estaba escuchando que alguien agitaba con fuerza el portón, lo estaban moviendo muy fuerte, así que me levanté y salí a asomarme por la ventana de la sala. Me quedé un rato tratando de ver quién estaba afuera y casi me da un infarto cuando vi a una persona, si es que puedo llamarla así, pues sus características físicas eran similares a las de un humano. Parecía un anciano o un hombre como de casi 100 años, su cara era arrugada, pero lo increíble es que medía más de 2 metros y tenía la suficiente agilidad como para treparse en el portón. Además su cuello era larguísimo y muy delgado, así como sus extremidades. En la mano llevaba un tipo de cuerda o látigo. Ese ser me vio a los ojos y luego me sonrió con perversidad. Y sus ojos son lo más aterrador que he visto en mi vida, pues irradiaban una vibra de odio y maldad. Después de unos segundos, salieron unos perros callejeros que le ladraban, pero esta cosa los miró, y todos los perros se fueron corriendo mientras gemían, como si le tuvieran miedo. El ser simplemente se dio la vuelta y siguió caminando, y se daba latigazos en la espalda mientras cojeaba al caminar. Yo me quedé tipo, ¿pero qué carajos acabo de ver? Entonces fui a despertar a mis primos, y me dijeron que ya lo habían visto, que por eso pusieron los portones afuera. Yo les pregunté qué demonios era, y me dijeron que ellos desearían saberlo también. A la semana siguiente me fui de la casa de mis primos y regresé con mis padres. Les comenté lo que vi y según ellos era algún viejo loco que estaba buscando problemas, pero yo que lo vi, te puedo asegurar que eso no era una persona. Hola. Hace un tiempo, vi una criatura humanoide muy extraña, te cuento la historia. En el pueblo donde yo vivía, había puro cerro y montañas. Un día, una amiga me dijo que le hiciera el favor de acompañarla a caminar por el monte a ella y un muchacho que le gustaba, pero no quería ir sola con él. Entonces fuimos, y ellos se sentaron a conversar, y yo me fui a sentar también en otra parte. El punto es que ya me había cansado de esperarlos, y comencé a llamar a mi amiga para decirle que ya me iba, y nada que me contestó. Me puse de pie, y cuando empecé a caminar, se comenzó a hacer mucha neblina de repente, y a lo lejos, vi a alguien que venía caminando. En ese momento pensé que era mi amiga, porque mi amiga era muy delgada, casi como la figura que veía, entonces yo seguía caminando, pero la neblina no me dejaba ver bien. Cuando estaba a unos cuantos metros de distancia, vi que no era ella, sino una especie de humanoide alienígena. Yo estaba tan asombrada que llegué a pensar que estaba soñando, solo me quedé así, de pie, inmóvil, mientras nos veíamos. El ser medía como 1,80, le calculo yo más o menos, era extremadamente delgado, y bueno, en realidad muy parecido a como los pintan. Solo que este era de un color entre azul y gris, y por toda la orilla de su cuerpo tenía una luz azul que lo cubría por completo. No sé cuánto tiempo fue, pero a mí se me hizo eterno. Debo aclarar que dejé de sentir miedo, era como si ese ser me estuviera transmitiendo tranquilidad. Bueno, la neblina se comenzó a hacer de nuevo, pero más espesa, y ya solo vi como una luz desde arriba lo iluminó y lo fue absorbiendo muy extraño. Me fui corriendo a mi casa muy inquieta por lo que pasó, y desde ese día comencé a tener muchos sueños relacionados a los alienígenas, y son sueños tan vívidos que me ponen a temblar. Hola, te saludo con mucho gusto, soy una de las seguidoras silenciosas del canal. Este correo es para contarte una historia que viví hace un par de décadas, a principios de los 2000, con algo que parecía humano, pero creo que no lo era. En esos años, yo trabajaba en una tienda de ropa, era un negocio familiar, y se ubicaba en el centro de la ciudad. Una vez, eran pasadas las 10 de la noche y prácticamente ya no había nadie en la tienda, así que me estaba preparando para cerrar la caja. Cuando de repente, escucho que entra un cliente a la tienda.
Eso era raro, porque se supone que para esa hora, el guardia ya debía haber cerrado la puerta principal. Yo no vi entrar al cliente porque me quedaba del otro lado, pero escuché el sonido de la campana que hacía la puerta al abrirse. Dejé lo que estaba haciendo y caminé entre los pasillos de la tienda hasta la puerta principal y vi que el guardia no estaba. Eso era muy raro, porque él siempre se aseguraba de cerrar a las 10 de la noche y luego iba conmigo para platicar mientras terminaba con lo de la caja. Grité su nombre y el señor no aparecía. Fue entonces que me di la vuelta para terminar con el cierre de caja y justo enfrente de mí, al final de uno de los pasillos, vi una silueta humanoide de pie, cuyo rostro no alcanzaba a distinguir bien. Yo, en primera instancia, lo confundí con un maniquí, pues su silueta era delgada, no tenía cabello. El problema es que en la tienda no teníamos maniquíes de tan enorme tamaño, así que no podía ser eso. Me le quedé viendo por unos segundos, tratando de averiguar qué demonios estaba pasando. Esa silueta se quedó quieta mirándome. Avancé un par de metros y me di cuenta de que era una persona. Mis manos comenzaron a sudar y me puse muy nerviosa. Yo le dije en voz alta: disculpe, ya cerramos por el día de hoy, por favor retírese. Lo peor es que las luces de la tienda comenzaron a fallar, se encendían y se apagaban como si estuviera a punto de haber un cortocircuito. De pronto, una de las luces se encendió inesperadamente donde estaba esa silueta y pude ver que no tenía rostro alguno, es decir, solamente tenía unos ojos, pero el resto de la cara era totalmente lisa y carente de facciones. Las luces seguían parpadeando. En ese momento quedé horrorizada al notar un detalle bastante perturbador. Cada vez que las luces parpadeaban, esa cosa estaba más cerca de mí. Me eché a correr sin pensarlo entre los pasillos con ropa, me tuve que quitar los tacones para correr mejor. Pero como las luces se apagaban y estaba agonizando del miedo, no podía encontrar la salida. En eso siento que me toman fuerte del brazo y suelto un grito seco, pero me di cuenta de que era el guardia que estaba escondido en uno de los pasillos. Él tenía una linterna y pudimos encontrar el camino hasta el almacén, donde nos encerramos. Lastimosamente no contábamos con ningún teléfono en el almacén y no teníamos forma de llamarle a la policía. La única opción era quedarnos ahí, esperando que esa cosa se fuera, o regresarnos hasta la caja para intentar hacer la llamada. Obviamente elegimos la primera opción. Todo estaba en un absoluto silencio. Después de un par de horas encerrados, el guardia decidió salir por su cuenta a inspeccionar, luego regresó y me dijo que eso ya se había ido. Cerramos todo, y al día siguiente hablé con una de mis tías, que era propietaria de la tienda. Entonces mi tía lo platicó también con los dueños de otros negocios que estaban en los alrededores de la tienda y el dueño del bar que estaba enfrente. Y como es natural en los bares, ellos abren toda la noche, y le dijo que varios de sus trabajadores vieron un maniquí de apariencia muy realista posarse en el aparador de nuestra tienda, y este los observó por horas. Y que además nadie se atrevió a acercarse afuera de la tienda porque este les daba mucho miedo. No volvimos a ver nunca más a esa criatura humanoide, pero todavía me queda la duda de qué cosa pudo haber sido y qué buscaba en nuestra tienda de ropa. Esa es mi historia, me gustaría que la gente de la comunidad compartiera sus teorías sobre lo que vi. Te doy las gracias por el tiempo y espero que uses mi historia para uno de tus videos. Hasta luego. Hace algunos años, llevé a mi madre al centro de salud para que la viera el médico. No se sentía enferma ni nada, pero al ser diabética e hipertensa, tiene que ir a revisarse periódicamente. Me senté en la sala de espera mientras mi madre consultaba con el doctor, y a mi lado estaba sentada una señora algo grande. La señora comenzó a hacerme plática, era muy amable, y a pesar de su edad avanzada se veía radiante, tenía unos ojos azules hermosos y una gran sonrisa. Me contó sobre sus problemas de salud y todo eso. Ya al final de la plática me preguntó si yo tenía alguna enfermedad. Le dije que no, que solo había llevado a mi madre a revisarse. Pero ella se me quedó mirando y me tocó la cabeza con su dedo índice, mientras me decía: hay algo malo aquí, deberías revisarte. Yo me asusté y le pregunté a qué se refería. Ella contestó: en tu cabeza, hay algo malo en tu cabeza. En fin, la tomé por loca, pero me quedé pensando en eso literal por días, hasta que al mes siguiente agendé una cita con el médico, y después de varios estudios con especialistas, descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. Yo nunca presenté ningún síntoma, porque afortunadamente era un tumor benigno, pero los doctores dijeron que podía ser potencialmente peligroso, ya que se alojaba en el cerebro, y que hice muy bien en atenderme lo antes posible. Después, cuando llevaba a mi madre al médico, siempre esperaba encontrarme con dicha mujer otra vez, pero no me la encontré más. Todavía sigo pensando en que esa mujer era una especie de ángel. Esta historia es de mi mamá y siempre lo cuenta.
Hace muchos años, cuando ella tenía unos 12 o 13 años, había un baile, ahí en su rancho. Ella, por la edad que tenía, aún no podía estar en los bailes, según la tradición del pueblo es hasta los 15 años. Bueno, ella, como toda una rebelde, se escapó para ir con sus amigos a ver qué banda iba a tocar esa noche. Dice que todo estaba muy bonito y alegre. Ella y sus amigos se subieron al camión de los músicos para verlos mejor desde arriba. Fue en el momento menos esperado cuando se comenzaron a escuchar disparos. Muchos corrieron y se refugiaron, y mi mamá dice que se acostó con las manos en la cabeza y rezaba para que no le pasara nada. Al abrir los ojos, logró ver a un señor de traje, bien galante, bailando en medio de tal balacera. Dice que al momento de verlo, ella sentía que el misterioso caballero la miraba con unos ojos muy siniestros y no podía moverse, su cuerpo no respondía. Él bailaba en medio de todos los que estaban en el suelo. Es un recuerdo que mi madre, hasta la fecha, no puede sacar de su cabeza. Desde entonces ese salón de baile se cerró, lo intentaron hacer como una bodega, pero por cuestiones que no explicaron, cerraron y hasta el día de hoy sigue así. Yo he ido y pasado por ahí, incluso de día se puede sentir una energía muy pesada. ¿Qué tal? Yo tengo una historia que ocurrió hace 10 años. Por las épocas de Navidad íbamos a casa de mi abuela, que vive en Saltillo, Coahuila, transitando por el Boulevard Los González, donde antes no había nada de iluminación, solo iluminaban los faros de los autos. Íbamos mis padres, mi hermano, mi prima y yo. En la parte de atrás del carro llevábamos un guiso que preparamos, cuando de repente, por azares del destino, se tiró el guiso en los asientos y todos volteamos, dejando únicamente a mi papá con la vista enfrente. Cuando de la nada, mi papá frena repentinamente, y nos vamos todos para adelante. Al mirarlo y preguntarle qué pasó, estaba blanco, como una hoja. Mi mamá empieza a cuestionarlo, y él, sin poder expresarse bien, describe lo que vio. Dijo que adelante en el camino, vio a un señor que parecía normal, llevaba puesta una camisa de cuadros e iba cruzando la calle, pero al voltear a ver sus piernas, tenía una pata de cabra y una de gallo. Justo al pasar frente a nosotros, el hombre se le quedó mirando a mi papá. Nosotros solo sentimos escalofríos. Lo extraño es que solo mi papá pudo verlo, y lo raro es que al siguiente año, el mismo día y a la misma hora volvió a pasar, repitiéndose la historia. Mi papá duró varios días sin poder dormir y sin poder sacar de su mente lo que había pasado, y todos nos preguntamos qué era en realidad ese hombre que vimos en el camino. El año pasado, en el norte del estado de Oaxaca, vi lo que creo que era un ser de luz. Resulta que iba saliendo de la casa hacia la parte de atrás, estaba tendida una sábana, y la corrí hacia un lado para poder pasar. Cabe mencionar que la luz estaba apagada, cuando en el momento en que moví la sábana, vi a ese ser que iba caminando, y se quedó quieto dando el paso. Estaba sorprendido o espantado de que lo hubiera visto. Nos quedamos viéndonos por unos segundos, cuando le grité a mi hermana para que encendiera la luz, sin dejar de verlo, y corrió de regreso por donde venía. Yo corrí tras él para alcanzarlo, pero desapareció después al pasar por un árbol. Su aspecto era como el de un ser gris, cabeza grande, ojos grandes, estatura entre 1,50 y 1,60, pero a diferencia de los grises su mirada era más amigable y lucía un tanto tímido. Además su cuerpo era de luz, solo se marcaba su silueta con tonos azules. En ningún momento tuve miedo, al contrario, tenía mucha curiosidad sobre lo que había visto. Todavía no sé con certeza qué fue lo que vi. ¿Qué te pareció el video del día de hoy? Espero que haya sido de tu agrado. Muchos de ustedes ya estaban solicitando el regreso de esta serie, la cual es una de las series favoritas del canal. Les agradezco todo el apoyo a los miembros, así como a todas las personas que se toman el tiempo de dejar su like y su comentario. Eso ayuda mucho al canal. Así que sigan atentos porque se viene más contenido perturbador. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.